Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bienvenidos a esta nueva actividad del Patronato de la Cultura Galega. Ustedes saben, cuando hace un par de meses, en el mes de julio, cuando, bueno, todos supimos la noticia de que la UNESCO había declarado Patrimonio de la Humanidad a la iglesia de Cristo Obrero, la iglesia de Atlántida. Bueno, pensamos en Riancho y en las personalidades que ha dado Riancho, ¿verdad? Antes que nada pensamos bueno, el más grande intelectual gallego del siglo XX, Castelao, y la familia Dieste. Y la familia Dieste porque, bueno, son muchos los Dieste que se han destacado. Tenemos siempre presente, bueno, a Rafael Dieste y a Eduardo Dieste, y ahora a Eladio Dieste. La obra de Eladio Dieste es, bueno, yo no soy una entendida, y muchos de los que estamos aquí no lo somos, pero es una obra excepcional, tengo entendido. Y para eso es que hemos traído a una persona que lo conoció mucho, que trabajó junto a él, el ingeniero Gonzalo Larrambevere. Les voy a presentar a quien va a ser nuestro disertante en el día de hoy. Gonzalo Larrambevere es un ingeniero civil graduado en 1976 en Laudelar, o sea, la Universidad de la República, que trabajó junto a Eladio Dieste desde el año mismo en que fue graduado, desde 1976, que realizó estudios de profundización en la Universidad Técnica de Múnich entre 1981 y 1983, docente de la Facultad de Ingeniería entre 1999 y 2018, y actualmente se desempeña como director de la empresa Dieste y Montañés Sociedad Anónima. Así que con mucho gusto le damos la bienvenida al ingeniero Larrambevere para hablarnos de Eladio Dieste y de su obra. Como siempre, los vamos a silenciar para que algún ruido que pueda aparecer en el ambiente donde están ustedes en sus casas no interfiera con la charla. Los vamos a silenciar, pero luego que termine la charla pueden habilitar sus micrófonos y hacer preguntas o comentarios. Buenas tardes a todos, Ana, todos los integrantes del patronato y todos los que están en esta reunión. Los saludo con mucho gusto. El Patronato de la Cultura Galega me resulta una institución simpática, pero además familiar, porque en mi familia hay gallegos. Mi nombre paterno es vasco, pero tengo una abuela, yo hablaba con Ana hoy o ayer, que una abuela que es doblemente gallega. Se llamaba Francisca Novoa, por los dos lados Novoa. Lamento no saber de qué parte de Galicia era, qué lástima. Son cosas que uno cuando es joven puede averiguarlas, y ya uno después de cierta edad ya no está en esa gente y no puede. Pero tengo una satisfacción, una alegría muy grande por tener antepasados gallegos. Así que vean que estuve siempre también entre amigos gallegos, y en fin. Por eso es que me gusta mucho esta reunión con ustedes hoy. El personaje, digamos, que vamos a hablar hoy, que para mí es decir personaje, es algo más que personaje, no un maestro, así lo llamamos aquí adentro de la oficina, donde estoy ahora, estoy en la oficina de Dieste. Es una persona que está muy relacionada con Galicia también, porque por línea materna, toda su familia, desde que sabemos, o por lo menos que yo he sabido a través de los hijos de Eladio, hay por lo menos el tatarabuelo de Dieste, del ingeniero Eladio Dieste, era de Rianjo, o Riancho, como dicen los gallegos, ¿no? Ese tatarabuelo no tenemos fotos porque nació en 1780 y algo, cuando todavía nosotros éramos colonia de España. Pero de su hijo, del bisabuelo de Dieste, que murió en el año 1880, creo, hay fotos, porque la fotografía creo que empezó a
surgir en 1840 y algo, ahí empezaron las primeras fotos o daguerrotipos en el mundo. Y bueno, yo les voy a presentar, por si les gusta, a mí me gusta mucho, los voy a compartir con ustedes, los datos que tenemos de la familia, por lo menos rápidamente, antes de entrar en el Eladio Dieste, ver un poco sus antepasados, y ver un poco el lugar donde esa familia vivió. Y además ver también las esposas de este tronco Dieste, que también eran en general gallegos, o gallegas, mejor dicho, de Pontevedra, muchas, y de algún otro lado, de Santiago de Compostela, alguna también, que queda muy vecina a Rianjo. Entonces yo voy a empezar a compartir pantalla, Ana, si tú me permites, y vamos a... Ahí está. Bien. Bueno, ahí hay una foto de Rianjo. ¿Dónde queda Rianjo? Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque muchos de ustedes deben tener más vínculos con Galicia, ¿verdad? Pero Rianjo queda en la provincia de La Coruña, en el fondo de una ría, ¿verdad? Allá donde la ría está más cerca del continente, no cerca del mar, la ría de la Arosa. Arosa se llama esa ría, creo que desemboca un par de ríos, el Ulla y el río Té, allí. Cuando nació el tatarabuelo de nuestro Eladio Dieste, en Riancho habían menos de 8.000 personas, vivían, creo que se dedicaban más que nada al cultivo y recolección de mariscos, y había también algún astillero donde se reparaban y se fabricaban embarcaciones justamente para ese tipo de actividades. La casa de los Dieste está en la Rúa de Abaixo, creo que se pronuncia así, de Abaixo, creo que es a una cuadra de esta costa que estamos viendo nosotros, ¿verdad? A una cuadra también de la iglesia, que ahí no se ve, a una cuadra de la plaza, donde están el busto de Castelao, Alfonso Castelao, el famoso intelectual, creo que fundador del nacionalismo gallego, y también hay un monumento a Rafael, Dieste, muy bonito. Sé que la casa de los Dieste estaba muy cerca del lugar que estamos viendo nosotros ahí. Y ahora vamos a ver si esa sería la casa, el solar donde se vivieron los antepasados de Eladio Dieste, y muchos de ellos también se llamaron Eladio. Ahí hay un escudo de armas que no sé ni qué significa, pero veo que por lo menos la casa está hecha con sillares de piedra. Es una casa de 2 plantas, y me gustaría mucho algún día pasar por allí y conocerla, ¿no? Recuerdo todavía cuando en esa casa vivía, creo que vivía ahí Rafael, el famoso escritor y poeta, tío de nuestro Eladio, con su esposa Carmen, y luego cuando en el 81 murió Rafael, y creo que poco después Carmen, también, que fueron 2 de los íntimos amigos de Dieste. Bueno, a ver un poco la genealogía esta. Vamos a tratar de ver si se ve. En rojo están los familiares directos. Allá arriba está el tatarabuelo, José María, y blanco, casado con una señora de Pontevedra. Tuvieron ese hijo, Antonio Dieste Loix, no sabemos si tuvo más, que ese sí, tenemos foto, ahí lo vemos a Antonio con su señora, María Muriel. Esos son los bisabuelos de nuestro Eladio, y el nombre Muriel, el apellido Muriel de la bisabuela, es bueno retenerlo, porque Rafael Dieste, en alguno de sus escritos, usaba un seudónimo, que era Félix Muriel. El Félix no sé de dónde salió, pero presumo que Muriel viene de esa bisabuela de Dieste, o sea, de abuela de Rafael. Es probable que haya tenido, por algún motivo, eligió ese nombre.
ese matrimonio que vimos tuvo esos hijos que aparecen ahí abajo. Enrique, Eduardo, Eladio, Elisa. Capaz que se escapa alguno. Eso es la información que yo he recibido de Eduardo Dieste y de Esteban Dieste, que Eduardo no está mirando porque está viajando en este momento, pero es posible que Esteban esté mirando esto. Puede ser que Esteban vea en este momento que yo cometo algún error, pero supongo que es bueno ver que aquí hay 3 personas, los 3 primeros, Enrique, Eduardo y Eladio, que son los primeros Dieste que vinieron al continente americano, a Sudamérica. El primero de ellos que vino, Enrique, agrimensor, que está ahí arriba, vino a hacer tareas de agrimensura en el sur de Argentina y desapareció. Suponen algunos que fue muerto en algún encuentro con los indios, que todavía existían en pie de guerra en el sur de Argentina. Después están Eduardo y Eladio, que está en rojo, que es el abuelo de Dieste, de Eladio Dieste. Eduardo vino al Uruguay, a Rocha, y se casó con una señora que se llamaba Margarita y le decían Mangacha. Al poco tiempo llegó Eladio, y Eladio se casó con la hermana de Mangacha, que se llamaba Olegaria. Olegaria también es un nombre que conviene retener porque se ha repetido en la familia Dieste, y por suerte, la hija de Olegaria se llamó Olegaria también, y hoy en día una de las hijas de Eladio Dieste tiene por segundo nombre Olegaria, la menor de todas. Se repiten los nombres de Enrique, de Eduardo, de Eladio, y también el nombre de Elisa Dieste está es común en la familia Dieste. Este es el Eladio, el abuelo de Dieste, con su esposa. La esposa de Eladio es Olegaria, una señora de origen uruguaya, pero de origen brasileño. González es el apellido. Y realmente este Eladio me hace acordar mucho a ese ingeniero actual que se llama Antonio, que yo les estaba hablando con Ana en la previa a esta charla. Es bien parecido, si le cortamos un poco la barba, realmente los caracteres se van transmitiendo de las distintas generaciones. Seguimos, y entonces ese matrimonio de Eladio y Olegaria, que tuvo varios hijos en Rocha. Ahí están los primeros, Enrique, Eladio, Eduardo y Antonio. Luego, por fallecimiento del padre del Eladio de Eladio Serapio Dieste Muriel en España, tuvieron que volver en el año 88, de vuelta a Rianjo. Y ahí el matrimonio tuvo más hijos, que son estos Olegaria, Manuel y Rafael, muy conocido poeta y escritor de Rianjo. Pero no nació en Rianjo, sino que nació en Santiago, ¿no? Que queda cerca de Rianjo. Entre ellos está ahí, el que está en rojo, Eladio Florentino Dieste González, es el papá, el padre de nuestro Eladio Dieste, nacido en Rocha, vuelto a Rianjo por este motivo, por el fallecimiento de su abuelo, y luego, muy jovencito, viajó solo de nuevo a probar suerte a Sudamérica. Era un adolescente cuando viajó, quizás con 14 o 15 años, el padre lo mandó para... uno ve qué diferente, cómo se animaban los chicos tan chiquitos a viajar acá. Hay anécdotas extraordinarias, relatos de este Eladio Florentino cuando dejó su familia, ¿no? Se embarcó, él dice, en un galeón hasta La Coruña, donde tomó un barco alemán, el Pfalz, que lo trajo a las costas de Sudamérica, a Buenos Aires. Pero cuando embarcó en el Pfalz, junto con él embarcaban una cantidad de gallegos, era en 1895, que venían a probar suerte a América también. Y en ese momento se encontraba España en guerra colonial en Cuba, luego culminaría en la guerra contra Estados Unidos en el 98, cuando perdió las últimas colonias España. Y en ese momento, cuando embarcaban en el Pfalz, una leva se llevó a todos los gallegos que venían para Sudamérica y los llevó a combatir a Cuba. Y lo quisieron llevar también a este chico, este adolescente, y él mostró los documentos
de Rocha, uruguayos, orientales se decía en aquella época, y entonces salvó esa leva y pudo venir a la Argentina. En Argentina, Eladio, también valdría todo un programa para hablar sobre él, un personaje excepcional, hizo todo tipo de trabajos y finalmente pasó al Uruguay, a Salto, ahí se enroló en el ejército, peleó en la guerra de 1904, en la última guerra civil que tuvo el Uruguay, del lado del gobierno, de los colorados, él era partidario de José Valle y Ordóñez, pero como siempre con un enorme respeto, eso es una característica de todos los días, un enorme respeto por el adversario. Este hombre a mí nunca lo conocí, pero admiro el respeto a los que pensaban distinto como él, por ejemplo a sus enemigos en la guerra, al ejército de Aparicio Saravia, por ejemplo. Ahí en Salto conoció una bonita salteña que fue la mamá del ingeniero Eladio Dieste, nuestro Eladio, que se llamaba Elisa San Martín, hija de franceses. A ver si aparece en la próxima foto. Ahí está el padre y la madre de Eladio Dieste. Y estos son los hijos que tuvo ese matrimonio. Ariel el mayor, que vivió siempre en Artigas, Eladio, que también nació en Artigas, y Saúl el menor, los tres nacieron en Artigas, pero luego Eladio se mudó a Montevideo para estudiar, pero vale la pena dos palabritas más de matrimonio, padre de Eladio, de estos tres, de Eladio, de Ariel y de Saúl. Fueron los quienes fundaron el Liceo de Artigas, así se lo entendía Esteban Dieste, que me cuentan muchas de estas cosas, y Eduardo. Su casa era una casa abierta, tenía una enorme biblioteca, era gente muy culta, fueron profesores del liceo los dos, me refiero a los padres de Eladio Fiorentino y su esposa Elisa, y eran masones, eran anticlericales, pero muy respetuosos. Pero realmente gente, a su vez, que generaba admiración y respeto. Cuando el joven Eladio Dieste cumplió 16 años, quiso venir a estudiar a Montevideo, y se vino a la casa de un conocido de la familia, que era un abogado, profesor de la facultad y decano de la Facultad de Derecho, que se llamaba Antonio Grompone, muy conocido, porque además es fundador del Instituto de Profesores Artigas en Montevideo. Entonces ahora sí, ya pasando directamente a Eladio Dieste, que ahí lo vemos con sus cuatro primeros, los cuatro primeros, ¿no? Parecería de los 12 hijos que tuvo, con su esposa. Su esposa, Elisa Friedheim, nacida en Berlín y venida al Uruguay en el año 1937, ¿verdad? Ellos tienen estos 12 hijos que ven ahí, de los cuales viven 10, falleció chiquito Lorenzo, y el año pasado Bernardo, gran amigo y gran persona también. Entonces, quizás valga un poco la pena verlo, la foto de sacados un mes o 2 meses, cuando la Iglesia Atlántida fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, acá están los 10 hermanos Dieste que viven y que están todos muy bien en esa foto. Finalmente acá, Eladio Dieste, un poco antes de que yo lo conociera, yo lo conocí en el 74 en la Facultad de Ingeniería, y esta foto debe ser del 70 o del 68, no sé, ese es un Eladio Dieste con 50 y pocos años. Nació en el año 1917, esta foto debe ser del 68, 69, no sé, en su estudio. Estaba en la oficina que él tenía en un 6º piso de un viejo pero precioso edificio que hay en la calle 18 de Julio y Acevedo Díaz. Ahí yo trabajé un año en ese lugar, un lugar chiquito.
Pero un poco veamos un poco cómo se desarrolló la adolescencia, digamos, la juventud, antes de que Dieste fuera un ingeniero. Dieste llegó acá a Montevideo y, como digo, se alojó en la casa de este señor, un intelectual, además un docente, que lo ayudó junto con otros dos tíos de Dieste, que fueron Enrique y Eduardo, hermanos del padre de Eladio Dieste, y que estaban en Montevideo también. Yo, por lo que he entendido, ese trío, el profesor doctor Antonio Grompone, y esos dos tíos, Enrique Dieste y Eduardo Dieste, que estaban muy vinculados a la intelectualidad y al mundo cultural montevideano. Eduardo, por ejemplo, crítico de arte, fundador de la revista Teseo, creo que salieron 9 o 10 números dedicadas a distintas ramas del arte. Esos dos, ese trío lo vinculó mucho al mundo cultural montevideano de la década del 30 y del 40. Por lo que yo he oído, Dieste, Eladio jovencito, iba a las conferencias del filósofo Carlos Vaz Ferreira, y escuchaba, creo, conciertos de piano en la calle Caiguá, que ahora se llama Carlos Vaz Ferreira, allá por el barrio Atahualpa, cerca del Prado. También lo vinculó al taller Torres de Joaquín Torres García, un taller constructivista, pero como Joaquín Torres García era mucho mayor que Dieste más bien se vinculó y se hizo amigo, muy buen amigo, de sus hijos. He oído que tenía más vínculo con Horacio, con Augusto, y sobre todo con Olimpia, la hija mujer de Joaquín Torres García, y de su esposo, un madrileño escultor famoso, Carlos Díaz Yepes, perdón, Eduardo Díaz Yepes. Se decía Eduardo Yepes, este famoso escultor que vivió la mayor parte de su vida casado con Olimpia acá en Montevideo. Yo creo que ya he nombrado, y vale la pena decir, los mejores, lo que yo entiendo que fueron los mejores amigos de Dieste, los más profundos, para mí. Yo creo que fueron ese matrimonio, Olimpia y Eduardo, Olimpia Torres, hija de Joaquín Torres García, y su esposo, Eduardo Yepes, y su tío menor, nacido en Santiago Compostela, que vivió en Rianjo, Rafael Dieste. Ese trío fue fueron los mejores, los más profundos amigos de Dieste. Repito cosas que he oído. Cuando Dieste podía, se juntaba con su tío para hablar de poesías, pero también matemáticas y geometría, sobre todo porque a Rafael le gustaba la geometría. Y sentí a los hijos decir que Eladio decía que cuando hablaba con su tío, que no tenían gran diferencia de edad, yo calculo que eran entre 10 y 15 años, no más en ese tío, hablar con su tío era lo mismo que pensar, pero con dos cabezas en lugar de con una. Tan era la afinidad y la armonía que tenían Eladio Dieste y su tío Rafael. Cuando Rafael Dieste murió en el 81, en su casa en Rianjo, luego de tener una conversación larguísima con Dieste de la tarde, se cayó de la escalera cuando fue a cerrar la puerta y se rompió la cabeza y a los pocos días murió. Para Dieste fue un golpe tremendo. Yo recuerdo que Dieste no era muy expresivo, no. En ese sentido no era muy uruguayo, no hacía mucho aspaviento, pero lo sintió profundamente. Hay un antes y un después en Dieste cuando murió Rafael. Bueno, de ese trío quería hablar, de sus mejores amigos, pero ahora quiero hablar de otras dos personas que mencionadas acá, que para mí fueron importantes. De ese mundo cultural, yo no hablé, por ejemplo, de la poetisa, médica, escritora, Esther de Cáceres. Y tampoco hablé del arquitecto Florio Parpagnoli, crítico de arte, reconocido arquitecto. O sea, de ese mundo cultural, yo creo que hay que ver a dos personas que fueron importantes en la vida de Dieste. Uno, su tío, no su tío Eduardo, sino su tío Enrique, y esta poetisa, Esther de Cáceres, Cáceres por el esposo de ella, no era de apellido Cáceres. Y ellos dos estaban en un círculo
se llamaban, creo que, cristianos, humanismo cristiano, que era un poco liderado en el mundo por dos filósofos franceses de los 60, que se llamaban Jacques Maritain y Teilhard de Chardin, un jesuita, un sacerdote jesuita francés. Y esos se ve que llegaron muy profundamente a Dieste y lo acercaron al mundo católico. Tal es así que Dieste, que se recibió en el año 1943, ese mismo año, tengo entendido, no tomen al pie de la letra todo lo que yo les digo, porque obviamente yo he leído, pero sobre todo he escuchado, repito, me puedo equivocar, pero en el año 43, Dieste y su novia, esta hermosa chica berlinesa, Elisa, decían Lisa Friedheim, se bautizaron en el rito católico y se casaron en el año 1944. Tuvieron esos 12 hijos que aparecieron listados y que ustedes los vieron allí. Entonces, quiero destacar la influencia de ese vuelco de Dieste hacia el ser básicamente un católico, pero sobre todo un creyente en Dios. Ese momento de Dieste es importante porque Dieste venía de un hogar masón, anticlerical. Me imagino la sorpresa y el desconcierto de los padres, pero me lo imagino sin saberlo, que el padre lo aceptaría a eso porque eso era parte de su cultura del respeto a las ideas ajenas. Y bueno, Dieste se separó del pensamiento del padre, pero seguramente mantuvo los principios fundamentales internos de la moral de un ser humano muy parecidos a los de su padre. Uno creyente y el otro agnóstico, diría yo, no ateo. Bien, en el año 1944 Dieste se casó, en el año 1943 ya se había graduado en la Facultad de Ingeniería como ingeniero civil, pero ya desde antes Dieste trabajaba, cuando era estudiante, en la dirección de arquitectura, departamento de arquitectura, creo que se llama, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí trabajó, después que se recibió, dejó ese trabajo y fue a trabajar a una empresa muy importante que hacía obras de gran porte en toda Sudamérica, una empresa de origen danés, de Dinamarca, Christiani y Nielsen, que hacía, entre otras cosas, bóvedas de hormigón armado de directriz elíptica, que son distintas de las que hacía Dieste, pero Dieste ya ahí tuvo su primer contacto con las bóvedas, eso es muy importante, con grandes ingenieros, con grandes equipamientos y con grandes proyectos. Yo imagino, toda imaginación mía, que esa formación de Dieste en Christiani y Nielsen fue fundamental para, digamos, aprovechar las tremendas condiciones personales que tenía Dieste y su excepcional formación en matemáticas, en física, ahora aplicadas a la práctica de la ingeniería dentro de esta empresa europea, que hacía obras muy importantes en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina y en otros lados más. Después ahí trabajó hasta el año 45 más o menos, y luego hasta el año 48, y luego trabajó en una empresa de pilotajes que se llamó Viermont, que todavía existe, una de las más importantes empresas de hacer pilotes en el Uruguay. Viermont es una conjunción de dos apellidos, Viera, Mondino, eran los propietarios, Viermont es el nombre de la empresa, que subsiste hasta ahora. Y Dieste ahí, como todo lo que tocaba, lo explotaba, lo desarrollaba, lo profundizaba, y desarrolló equipos de hacer pilotaje, pero además hizo experiencias con pilotes y desarrolló una fórmula y un procedimiento propio para hacer pilotes. Pilote quiere decir fundaciones profundas. Cuando un terreno es malo, cuando uno hace un edificio, lo que hace es hacer unos pozos profundos y llenarlos de hormigón. ¿Para qué? Para llegar al terreno firme, o sea que la construcción luego sea estable, no se mueva. Ahí en Viermont trabajó, pero ya cuando trabajaba en Viermont él hacía trabajos particulares. Y
en 1946 estaba acá en Uruguay un famoso arquitecto catalán que se llamaba Antoni Bonet, que estaba haciendo una cantidad de proyectos para una urbanización que hay en Solanas, cerca de Punta Ballena, cerca de Punta del Este, y Dieste lo estaba asesorando estructuralmente. Dieste era un poco menor que Bonet, pero no mucho. Pero Bonet venía precedido de una fama importante, había sido discípulo y había trabajado con un famoso arquitecto francés, Le Corbusier, apodado Le Corbusier, y seguramente por algo eligió Bonet a Dieste para asesorarlo. Estaba haciendo un proyecto que es el siguiente, ahí, esta casa, para una familia Berlingieri, y esa casa estaba siendo proyectada con bóvedas, y ustedes vieron que los techos no son planos, sino que son abovedados con curvos, unas bóvedas de hormigón, y le preguntó por qué no las hacía en lugar de hacerlas de hormigón, de ladrillo. Le explicó las ventajas, pero Bonet le dijo, ¿y usted cree que es posible hacerla de ladrillo? Y Dieste le respondió, según lo que yo he leído, bueno, lo voy a pensar, y el otro día llegó y le dijo, sí, se puede hacer. Y aquí hizo Dieste sus primeras bóvedas con las características que tienen las bóvedas de Dieste. ¿Qué son? Que son hechas con un material combinado que se llama cerámica armada. Cerámica armada, para los que no conocen, parece que es una cosa muy complicada, pero no es nada complicada. Cerámica armada, cerámica le llaman ladrillo, juntado como todos los ladrillos se juntan, unidos con mortero de arena y Portland, pero tienen, además en la junta entre ladrillo y ladrillo se le ponen varillas de hierro para que trabajen en forma estructural, en forma con más capacidad de soportar cargas. Eso con respecto a los materiales. Segundo, esas bóvedas tienen una forma, la palabra que usamos los ingenieros, pero que no parece rara, es directriz. Directriz es la forma del arco, simplemente. Puede haber formas que son elípticas, otras que pueden ser circulares, como una circunferencia, y otras como una catenaria. ¿No? Una catenaria es un nombre raro para el que está fuera de la ingeniería, pero es otra cosa sencillísima. La catenaria es la forma que toma una cadena cuando uno la toma de los dos extremos, una cadena con eslabones. Esa cadena forma una catenaria, está toda traccionada, porque los eslabones no pueden aguantar flexiones, solamente aguantan tracciones. Bueno, esto también es una catenaria, pero al revés de la cadena. Se llama anticatenaria o catenaria, es la curva óptima para resistir el peso propio con compresiones. Es la mejor curva, es la curva, yo diría, en la cual el techo se siente más aliviado, y es la curva óptima para hacer bóvedas con ladrillos, que son el material para el cual el esfuerzo más sencillo de soportar es la compresión, no la flexión ni la tracción. Pero si uno aprieta un ladrillo contra otro, aguanta el ladrillo perfectamente. Así que estas bóvedas son catenarias, de forma catenaria, son hechas con cerámica armada, y tienen, quizás ustedes pueden verlos en esta otra foto, unos tensores, se ven en la foto, que unen los extremos del arco para que no se desparrame, ¿verdad? Si ustedes tienen los indios, que usaban los arcos y la flecha, y ustedes le cortan el arco, le cortan la cuerda, el arco se endereza. Los tensores son para evitar que el arco se enderece. Ahí están, digamos, los rudimentos primeros, preliminares, de las bóvedas de Dieste que van a acompañarlo toda la vida, en todo el desarrollo tecnológico y analítico de las bóvedas. Van a ser, esta va a ser la base entonces. Aquí se ve un poquito lo que es, en la figura de la izquierda se ve la cadena, esta es la forma catenaria, y la de abajo es la anticatenaria. La de arriba es una cadena sometida a tracción, traccionada, y esta es un arco sometido a compresión. Y acá a la derecha se ve lo que es una bóveda, ¿ve? Despiezada. Acá se ven los ladrillos. Ustedes bien, todos lo conocen, que los ladrillos pueden ser sólidos o pueden ser agujereados. Los criollos acá le decimos a los ladrillos agujereados, le decimos ticholos.
un ticholo. Es un ladrillo que tiene agujeros. En realidad es una deformación del brasileño, se dice tijolo. No sé cómo se dice en gallego el ladrillo, pero debe ser o ladrillo o tijolo. Y bueno, acá en Uruguay se le llama tijolo al ladrillo con agujeros. Acá arriba se ve la armadura de acero y luego el revoque superior que Dieste le llamaba enalizado. Esos son básicamente las bóvedas que utilizó Dieste, que tienen fundamental es la forma catenaria, con lo cual la bóveda nace aliviada, nace con la mejor forma, o sea, resistiendo su propio peso con enorme facilidad. Es la forma adecuada para resistir su propio peso. Eso lo hay que tener en cuenta cuando uno dice catenari. Por eso es que las bóvedas de Dieste luego se pudieron agrandar, tener más dimensiones transversales y longitudinales, porque la forma era la adecuada. Entonces acá Dieste hizo su casa, ahí en Punta Gorda, ahí vienen los planos que hizo él. Por eso es que Dieste dice, mi casa de alguna manera fue mi facultad de arquitectura, y la Iglesia Atlántida fue su propia facultad de arquitectura. O sea que Dieste, obviamente, admirador de la ciencia de la arquitectura, con ayuda de otros arquitectos muy importantes, que ya nombré algunos, y otros que trabajaban en un piso vecino al sexto piso de su oficina, ahí él mamó mucho de técnicas y de criterios arquitectónicos. 12 arquitectos tengo que nombrarlos, que son Justino Serralta y Carlos Clemot, uruguayos, que fueron a Francia y trabajaron en el famoso estudio también de Le Corbusier, y que intercambiaban con Dieste. Dieste los ayudaba en la parte de ingeniería y los arquitectos los ayudaban a Dieste en la parte de arquitectura. Hicieron varios proyectos conjuntos, y bueno, esta es la casa de Dieste, que está, como la ven, no podía ser de otra manera, está hecho todo con bóvedas, ¿verdad? Pequeñas bóvedas, ahí ven ustedes la casa, y allá en el fondo el mar, una foto bastante vieja, el interior de la casa. Ustedes ven que todo el cielo raso se ve en la bóveda de ladrillo. Ahí otra foto, una casa muy bonita, y por suerte, gracias a Dios, esta casa hoy en día fue comprada por un matrimonio de arquitectos que la valoran, la quieren mucho, y la disfrutan así como fue, ¿verdad? Que está en las mejores manos para ser mantenida. El plan gallinal para escuelas rurales, yo quiero mencionar esto, porque ahí ven ustedes esas boveditas chiquitas que tienen infinitos, demasiado decir infinitos, pero unos cuantos defectos, quizás, pero no importa, no importa, porque la obra es maravillosa. Estas obras, estas bóvedas no las hizo Dieste. ¿A qué las paso entonces? No, estas bóvedas las proyectó Dieste con la colaboración de un joven ingeniero que trabajaba con él en el año 1962, que había trabajado también en la Iglesia Atlántida, que se llama el ingeniero Marcelo Sazón, uno de los ingenieros más importantes del Uruguay y seguramente uno de los mejores profesores que yo tuve en la Facultad de Ingeniería. En aquel momento era un joven ingeniero, y por iniciativa de Alberto Gallinal, un político de aquella época, que quería erradicar las escuelas insalubres con techo de paja, que alojaban insectos y vinchuca, y le trajo un proyecto para hacer a Dieste, para llenar de escuelas rurales sanas, y era con techo de chapa, y Dieste dijo, no, pero eso es un lío, porque si usted quiere hacer escuelas con techos metálicos en todo el interior, hay que transportar metal y chapa a todos lados desde Montevideo, porque no hay. Mejor hacemos techos de ladrillo, que es mejor que la chapa, tiene mejor acondicionamiento térmico, es más resistente, es más lindo, y además ladrillo hay en todo el Uruguay. Y Dieste le pidió a Sazón que hiciera un proyecto para el plan gallinal, y Dieste fue a la estancia de Gallinal con su esposa, y durante un mes estuvo ahí diseñando un plano que podía ser utilizado por los padres de los estudiantes, de los niños que iban a la escuela, por los maestros, por los profesores, para hacer esto ellos con
mano de obra propia. Y así se hicieron en un año. Tengo en mi mente 117 o 120 escuelas, y luego en 12 años se completaron 250 escuelas, algo así. Es una cosa fenomenal. Hoy en día ustedes ven, cuando pasan por el interior, este tipo de construcciones que fueron en algún día, en un momento, escuelas rurales, quizás hoy ya no lo sean. Tienen algunos defectos, pero no importa, igual ahí están y sobreviven, porque es una estructura sumamente durable la bóveda, ¿no? Esta es otra foto de las escuelas del plan. Bien, ahora vamos a esta iglesia, porque esta iglesia que fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace poco, la iglesia de Atlántida, la iglesia de Cristo Obrero, fue hecha entre el 58 y el 62, ustedes ya tienen mucha información sobre esto. Pero a mí me resulta desconcertante cómo en una época tan temprana, Dieste ya tenía en su cabeza, porque a Dieste le faltaban todavía 35 años de desarrollo extraordinario, y ya de arranque tuvo todo esto. Acá hay de todo, acá hay de todo. Vean, por ejemplo, las bóvedas del techo. Las bóvedas del techo que tienen una curvatura, la catenaria, pero también tienen una ondulación en la otra dirección. Por eso se llaman bóvedas de doble curvatura. La catenaria y la transversal a la catenaria. ¿Para qué? Para hacer más rígido, más resistente el techo. Eso lo saben ustedes, que si ustedes agarran una hoja de papel, la doblan, es blandita, y apenas le hacen un pliegue y se torna dura la hoja, ¿verdad? Bueno, ahí está. Eso es rigidez por forma. Eso es lo que es prácticamente la idea fundamental de Dieste, no resistir poniendo material, haciendo las cosas más gruesas, más gordas, más grandes, sino hacerlas con la forma adecuada, o sea, armonizando con lo que hace la naturaleza, con las hojas de los árboles, con las alas de los pájaros, en fin, con los pétalos de las flores, son todo finito, con las cáscaras del huevo, todo es finito pero tiene la forma adecuada. Eso es parte de la filosofía que luego Dieste llamó la economía cósmica. O sea, básicamente es hacer las cosas sin derroche, conociendo las características de los materiales, conociendo, parece que hay que saber física, saber resistencia a materiales, mecánica, no tanto como sabe la naturaleza, pero lo más que se pueda, y de esa manera construir sin derrochar. Y Dieste agregaba que cuando uno construye adecuadamente, con la forma adecuada, además, construye lindo, hay un resultado de valor estético. Ahí, bueno, se ve, ¿no? Acá decía yo que hay como un compendio de tipos constructivos. Por ejemplo, vean las paredes. Las paredes son onduladas, abajo a nivel del suelo son rectas, y sin embargo allá arriba, cuando se juntan con la bóveda, son onduladas. Eso se llama superficies regladas. ¿Por qué se llama ese nombre, superficie reglada? Pues si ustedes apoyan una regla de madera en una curva arriba y en la recta de abajo y la mueven, generan esa superficie. O sea que es muy fácil de generar, de replantear. Y además ven este campanario tan bonito, que es una superficie de revolución, un cilindro, ahí coronado por un pequeño cono en el techo. Bueno, no quiero detenerme en la iglesia de Atlántida, más que para decir que hay, como les digo, es un resumen de los tipos, que la mayor parte de los tipos, no todos, constructivos que utilizó Dieste en su trayectoria, ¿no? Bueno, acá está Dieste en plena construcción. En el año 1958, Dieste era, en ese momento tenía, 41 años, cuando hizo esto. Acá se están construyendo las paredes. Me detengo un segundo en esta foto porque aparece un personaje fundamental. A la derecha, de gorro blanco, un italiano, nacido en Campobasso, en el centro de Italia, más bien contra el Adriático, al este, pero no en una localidad costera, en Campobasso. Se llama Vittorio Vergarito. Este hombre terminó siendo muy pronto capataz de Dieste, fue quien más lo interpretó, lo entendió, y con quien Dieste mejor se entendía.
y tenían una devoción uno con el otro, cada uno en su función. Ya está la iglesia Atlántida, algunos detalles para ver, vean ustedes cómo se realizan las bóvedas. Se realizan con un molde reusable, ¿verdad?, de madera, que se hace una franja de bóveda, luego se baja, luego se corre, y luego se sube de nuevo, y se hace otra franja, otra franja, otra franja. Esta iglesia está constituida por 6 franjas de 6 metros de ancho. Capaz que ustedes ven con mucho esfuerzo unas rueditas que están acá elevadas en el molde, a 1 metro del suelo, pero hay cómo llegaron esas rueditas. Esas rueditas son para transportar el molde horizontalmente sobre el piso, pero ahora están allá arriba. Bueno, fueron subidas por unos gatos mecánicos que dio Diestes. Todo esto es ideado por Diestes. Realmente no cuesta entender cómo una persona puede generar un proyecto y además el procedimiento constructivo complejo como era esto, de una forma tan sencilla y eficiente. Se bajó el molde, se corrió, y ya ven la primera bóveda, la primera franja de bóveda en el aire, una de las fotos más bonitas por lo que a mí respecta. Creo que ese trío que está ahí, a la derecha de la foto, está a la derecha Diestes con un sombrero claro, a la izquierda, medio tapado, para mí es su socio Montañez, y en el medio el joven más bajito, Marcelo Sazón, extraordinario ingeniero también. Ahí está recién bajado el molde, ven que está el molde de madera separado de la primera franja de bóveda. ¿Y qué está haciendo Diestes ahí arriba? Yo no sé, pero estoy seguro, me juego que está saltando. Porque él nos decía a todos, ustedes salten sobre la bóveda cuando el molde está apoyado todavía en la bóveda y van a ver qué rígida que es. Y luego, cuando el molde se baja, salten y van a ver cómo vibra la bóveda, porque la bóveda es muy delgada y es flexible. Está bien que vibre. Ahí está él haciendo la prueba, porque en ese momento probablemente nadie se animaba a saltar todavía. Así está la iglesia de hoy. No quiero hablar más de ella, pero sí de nuevas, la doble curvatura, como yo les decía en la bóveda, permite hacer construcciones más grandes, porque le confiere resistencia a esa forma a la bóveda. Y acá ven ustedes una bóveda que tiene ahora, en lugar de tener 16 metros de luz como tenía la de Atlántida, tiene 40. O sea, tiene 2 veces y medio más distancia que la de Atlántida. Esta es una bóveda de una fábrica de electrodomésticos que había en el Uruguay que se llamaba TEM, desapareció y ahora ahí hubo una distribuidora de jabones, ahora en este momento no sé lo que es, está sobre Camino Carrasco. Esta es la bóveda, son fotos muy viejas, son del 59, 60. En época que todavía las bóvedas no habían adquirido derecho y aceptación por todo el mundo, ¿no? La gente recelaba de las bóvedas, decía, bueno, pero cuando hay un viento fuerte, las va a tirar al suelo. Entonces Diestes hizo un experimento simulando un viento, el viento ataca de costado, no ataca en forma simétrica, sino que de costado a la bóveda, y él hizo distribuir gente como para simular los esfuerzos similares a los que hace el viento. Ojo, que esto no es una operación arriesgada, porque ahí abajo de esta franja de bóveda está el molde. Si Diestes estuviese equivocado y se hubiese roto, la gente no habría tenido ningún accidente porque está cerca el molde. Allá el que está aquí arriba, el todo es él, y los obreros mirando. Y esta bóveda estaba fresca todavía, o sea que estaba en las condiciones más desfavorables, y no obstante no tuvo ningún problema, resistió el experimento. Cada vez distancias más grandes. Esta es una bóveda que se hizo en el puerto de Montevideo, que tiene 48 metros 50 de luz, una hermosísima bóveda hoy. Se llamaba Julio Herrera y Oves, este depósito hoy se llama Depósitos Montevideo. Acá ya hay otras tecnologías para los tensores, ustedes los ven los tensores ahí, cada vez más delgados, con aceros más importantes. Este es un precioso techo de un gimnasio de Durazno.
Las bóvedas de doble curvatura se dividen en continuas, como la iglesia de Atlántida, o discontinuas, como esta que cada franja de bóveda está separada por una ventana o lucernario, como le llamaba Dieste, para permitir una iluminación bien homogénea de todo la base, el recinto. Después, el título decía la precompresión de estructura de cerámica armada. De vuelta los ingenieros nos especializamos en poner nombres para asustarle a la gente, ¿verdad? La precompresión no quiere decir nada complicado, es simplemente imprimirle un esfuerzo interno a las bóvedas para que resistan más. Y bueno, en aquella época, estamos hablando de finales del 60, los métodos de precompresión tenían que adaptarse a los materiales y equipamientos que viene del Uruguay, aunque esta bóveda está hecha en Río de Janeiro, en Brasil. Y bueno, esto que estamos viendo es la ejecución del precomprimido de una bóveda de cerámica armada, que permite todavía hacer más grandes los techos y las cubiertas. Lo importante es que todos estos equipos que ustedes ven fueron ideados por Eladio Dieste. Acá, estas bóvedas se llaman bóvedas autoportantes porque no se apoyan sobre vigas, sino que ellas mismas actúan como si fueran una viga. Esta es la terminal de Salto, una preciosa obra, terminal de ómnibus. Esta fue la primera obra que yo trabajé en el año 1976, se llamaba Domingo Mazaro, queda en la ruta 5, kilómetro 36,5, también una bóveda autoportante que Dieste quiso mucho porque él ahí experimentó con nuevas técnicas que iba desarrollando para calcular esfuerzos que aparecían, o mejor dicho, que se manifestaban cuando las dimensiones eran más grandes y que no se manifestaban cuando las bóvedas eran pequeñas. Acá en primer plano a la izquierda es un tanque de agua elevado que se está en construcción. Está Dieste mirando su obra, fotos muy viejas. A mí me gustan estas fotos viejas. Más adelante se desarrollaron otras bóvedas autoportantes, estas en Tarariras, una embotelladora de agua mineral y de bebidas de refresco que se llama Fagara, donde intervino también un arquitecto de mucho renombre, Miguel Ángel Odriozola, que fue un poco quien hizo todos los descubrimientos arqueológicos en Colonia, sitio que fue el primero en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad en el Uruguay. El segundo creo que fue la zona del frigorífico Anglo en Fraiventos, y el tercero, esta iglesia de Dieste, la de Atlántida. Estos son detalles de la preciosa obra esta de Fagar, se llama, cerca de Tarariras, en el departamento de Colonia. Atrás ustedes ven a la derecha un tanque elevado. Acá ven otros tanques elevados. Simplemente veo en mi computadora que el tiempo se me está agotando y Ana en cualquier momento me pega un reto. Pero vean este precioso tanque elevado troncocónico, son dos troncos de cono opuestos, el fuste calado para hacerlo más liviano y diferenciarlo visualmente de la cuba, o sea, del depósito de agua que está allá arriba. Este es un tanque también elevado, pero es troncocónico con un solo cono. Esta es una enorme antena que hay en 66 metros de altura, que está para la televisión creo que era Canal 7 de Maldonado. No, dice acá arriba TV Educativa de Maldonado, no es TV Educativa, está confundido con otra TV Educativa que está en Brasil, porque hay obras también en Brasil, en España, Argentina. Esta es, creo que era el Canal 7 o Canal 5 de Maldonado. Simplemente vean que estas torres se construyen sin ningún encofrado, apoyándose los ladrillos unos sobre otros, y nada más. Acá está terminada la torre, esa, vista desde más cerca, 66 metros de altura. La iglesia de San Pedro de Urano es una iglesia que se incendió, creo que en el año 67, y Dieste le mantuvo la fachada clásica, pero hizo un prototipo distinto, no es lo habitual en él,
acá hay un esquema. Esto se llama superficie plegada, porque el techo y las paredes están constituidas por planos paralelos que se unen según aristas todas paralelas. Ahí está. No hay ninguna foto buena del interior, pero ahí se ve, por ejemplo, la iluminación del presbiterio de la iglesia de Durazno. Acá se ve un rosetón que hay a la entrada, este es muy conocido, son hexágonos irregulares, 5 hexágonos irregulares unidos por tensores radiales. También esta sí es una aplicación muy importante de las bóvedas de Dieste, son los silos horizontales para almacenar granos. Son enormes bóvedas de 25 metros de luz, ahora hay mucho más grandes, hay de 45, hicimos mucho más grandes. Entonces, los primeros se hicieron de 25 metros, creo que era 25 o 30 metros quizás de luz transversal, y acá la altura era 15. Esto se hizo para una arrocera en el departamento de 33, en la ciudad de Vergara. Acá está visto desde adentro, ¿no? Imponente. Esto se llena de arroz hasta arriba todo, ¿no? Después. Esta foto es en esa misma obra, y acá les presento un segundo personaje al lado de Dieste, que está sentado, una actitud muy típica de él, sobre una pesa para comprimir pilotes, y al lado de él lo mira atentamente uno de esos principales capataces, gaucho perdido, simpático, inteligente, generoso, se llama Vito Pacheco, fallecido hace años. Vito fue también uno de los capataces preferidos por Dieste, por su coraje, por su confianza en él, por su inteligencia. Era muy boca sucia, y Dieste, que nunca decía una mala palabra, se reía infinitamente cuando Vito decía algún disparate. Acá vemos un silo visto desde afuera, pero este es otro, similar, está en Jung, en la ruta 5. Este fue del año 78. Ahí ven un poco, mientras se está llenando un silo de arroz en el proceso de llenado, en el interior. Después, acá, diseño de equipos de pilotaje y de gatos hidráulicos para precompresión. Simplemente decir que Dieste diseñó de estas viejas piloteras, cuando en Uruguay no había piloteras, él diseñaba y las mandaba a fabricar, las piloteras, los equipos para compactar, que es este trípode que se ve debajo al lado de la pilotera, son equipos para hacer fundaciones con pilotes, también equipos todos hechos por Dieste para hacer precompresión en las bóvedas, y los equipos más modernos para hacer precompresión, también este pequeño gatito hidráulico que funciona con aquella bomba hidráulica que está allá atrás, es un proyecto en ejecución conducida por Dieste, allá por la década de la década del 90. Una mención por obras en el exterior, hizo en Brasil, muchas bóvedas, son proyectos de él, es la CEASA, Central de Abastecimiento de Porto Alegre, es como una especie de mercado modelo de Porto Alegre, aquí hay como 30.000 metros cuadrados por ahí construidos, es una preciosísima obra. El edificio central se llama Pabellón de los Productores, imagínense, es una especie, parece una obra de arte, ¿no? Esa bóveda ahí. En Brasil, en Río de Janeiro, esta obra hecha para los talleres del metro del subterráneo de Río, en el proceso de construcción, ahí que está ya construida, también década del 70. En España se hicieron réplicas de proyectos que se hicieron o quedaron inconclusos en Uruguay. Esta es la iglesia que quedó inconclusa ahí en la calle Rivera y Michigan, en Malvin, porque la iglesia quedó sin dinero en el año 72 y quedó interrumpida la obra. Se hizo una igual en España, en San Juan de Ávila. Se hizo otra réplica de la iglesia de Durazno, también en España, cerca de Madrid, no de Madrid. Ahí la ven, la misma iglesia, y ahí en el interior ven que es igual que la que está en Durazno. La experiencia de trabajar con Dieste, bueno, 2 palabras de eso, quizá lo más importante. Algunas fotos de él joven. Personajes que vale la pena saber quiénes son. El segundo de la derecha de lentes es Dieste, y el segundo de la izquierda de lentes es su socio Montañés, amigo,
respaldo de Dieste, hombre absolutamente incondicional, pero sobre todo honesto, hasta por los poros, ¿verdad? Eran una dupla en las cuales no se necesitaba escribir nada entre ellos, la palabra valía más que cualquier papel escrito. En primer plano, los dos arquitectos que a la izquierda, más gordo, era Justino Serralta, a la derecha, Carlos Clemot, esos dos que yo mencioné que trabajaban en una oficina cercana a la de Dieste, que se intercambiaban conocimientos de arquitectura e ingeniería. Detrás las esposas, a la derecha la esposa de Serralta y al fondo la esposa de Clemot, y a la izquierda Lisa, la esposa de Dieste, y Lila, la esposa de Montañés, comiendo. Después en este momento están todos fallecidos ellos, creo. Acá Dieste a la izquierda viendo una obra, y acá recorriendo el shopping center cuando estaba en construcción, otra obra extraordinaria de Dieste. Acá en Europa, cuando iba a dar sus conferencias en la década del 80, finales del 80, principios de los 90, creo que esto es en Toulouse, en Francia. Acá ya Dieste, como lo veíamos nosotros en sus últimos tiempos, no, últimos no, pero ya en la década del 90, en la oficina. Y acá, nuevamente, está Dieste en silla de ruedas, ya en sus últimos años, de nuevo con Vittorio, después de haber hecho una vida constructiva, una aventura constructiva entre ellos, Vittorio y Dieste, Dieste y Vittorio. Realmente Vittorio tiene hoy en día 94 años y le siguen brillando los ojos cuando le recordamos las obras que hizo con Dieste. Dieste, al final de su vida, última foto, saludado por un ingeniero escocés, Remo Pedreschi, y fue atacado por una enfermedad gradual, lenta, que le iba paralizando las comunicaciones nerviosas con todo el cuerpo, ya no podía caminar, iba perdiendo el habla. Y yo quería, como ahora para el final decir mi experiencia con Dieste. Bueno, Dieste me enseñó a proyectar, a calcular, me enseñó a apreciar desde la música linda hasta la arquitectura buena. Yo nunca supe, si yo tuviera que relatarles a ustedes cómo hizo Dieste para enseñarme, no sé. No sé, no tengo idea cómo fue que hizo. Lo hacía como que era intravenoso, algo así, que no era con palabras, era con su ejemplo y con el trabajar de todos los días. Una cosa muy extraña. Yo nunca recibí una clase de Dieste. Sin embargo, lo aprendí, todo lo que pude aprender, lo aprendí de él. Acá en el estudio, digo acá, pues estoy en la oficina, en mis 40 años de trayectoria acá, creo que todos estuvimos de acuerdo en una cosa, al menos en llamarlo el maestro, porque a todos nos enseñaba, y nosotros todos sentíamos que el contacto con él nos mejoraba a todos. Yo aprendí a tratar con los obreros, aprendí a dirigir un poco las obras, a todo, la actividad de un ingeniero civil con Dieste. Obviamente que uno puede llegar hasta la altura que uno puede. Era un genio. Y bueno, pero el contacto con este genio nos mejoraba a todo el mundo. La última cosa que nos enseñó fue acabar la vida, a morir, digamos. Así murió, nunca con una cara fea, siempre interesado. Me acuerdo que cuando todavía podía hablar, me llamaba a la casa, y para seguir hablando de ingeniería yo iba, hasta que dejé de entender lo que me decía. Era como si hablara otro idioma, porque ya no le respondía la boca. Pero él seguía interesado en la marcha de las obras. Y todo. Bueno, así que esa última enseñanza de Dieste, yo la aprecio muchísimo, porque es importante cuando uno llega a cierta edad, saber cómo aterrizar, ¿verdad? Cómo llegar al final también. Bueno, mis amigos, es lo que les puedo decir del maestro. Muchas gracias por escucharme. Creo que me extendí un poco, Ana. Disculpen. Para nada, excelente.
muy interesante, un tema que quizás para quien no está en el tema, que no tenemos esa formación, podía parecer a priori como más árido, pero realmente interesantísimo. Te quiero agradecer lo interesante de la charla, realmente, y la posibilidad que tuvimos de escucharte. Bueno, hay comentarios en el chat, muy interesante la conferencia, muchas gracias, luego te los pasamos. Los que quieran habilitar su micrófono, ahora pueden hacerlo. Ingeniero, excelente. La verdad que es una lección de arquitectura y de vida, ¿no? Sí, está bien. La verdad, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Y además con la sencillez que estaba en una clase magistral realmente. Sinceramente, agradezco muchísimo la oportunidad de haberlo escuchado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La charla esa me encantó, porque yo a Dieste lo admiro muchísimo. Yo lo conocí personalmente. Incluso fui compañero de clase de Antonio y de Eduardo. Pero mira, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Nos comunicamos con Eduardo. Que incluso este link me lo pasó Eduardo. Porque, sí. Me lo Él pasó está viajando ahora. Lo aproveché. ¿Ah, sí? Sí, está yendo a ver los hijos en España que tiene allá. Ya. Sí. Antes de despedirnos, les voy a pasar dos informaciones. La primera es una novedad, y es que tenemos el canal de YouTube del patronato. Pero, bueno, la que sabe más de esto es Francis, pero tengo entendido que hay que poner YouTube, Patronato da Cultura Galega, y lo que está colgado a partir del día de hoy es la actividad de cuentacuentos que tuvimos el día 17. Está colgada en el canal de YouTube, pero a partir de la próxima semana van a seguir colgando distintas actividades que hemos hecho anteriormente, de a poco van a ser subidas al canal de YouTube, así que todos ustedes las pueden ver ahí. La otra cosa que tengo para decirles es la próxima actividad, que va a ser el sábado 2 de octubre, en el fin de semana, bueno, el Día del Patrimonio, que en realidad es un fin de semana del patrimonio. A las 4 de la tarde vamos a tener una charla sobre nuestra casa, la sede del Patronato da Cultura Galega, por el arquitecto Francisco Firpo. Luego, 4:30, un audiovisual para mostrar la casa, un audiovisual institucional para mostrar el patronato, y a las 5 de la tarde, a las 17 horas, una charla sobre Rodó, que es, bueno, a quien se le dedica este año el Día del Patrimonio. Rodó leído en el 2021. Estará a cargo de la profesora Simeoni, y también vamos a contar con nuestro compañero, el profesor Robert Rosela, que va a hacer la lectura de una parábola de Rodó. De manera que tenemos una actividad que va a empezar a las 4 de la tarde, y vamos a estar aproximadamente hasta las 18 horas con estas tres actividades, una a continuación de la otra. Eso va a ser el día sábado 2 de octubre, en el Día del Patrimonio. Ya van a recibir de todas maneras la invitación y el parladoiro como hacemos habitualmente, pero para que vayan viendo y se reserven el día. Bueno, si no tenemos más comentarios, entonces agradecerles como siempre la compañía de ustedes, y nos seguimos viendo en próximas actividades. Muchas gracias.